visto salseos en Blue Sky. Y necesitas unos códigos para iniciarlo, que era la tienda. ET significa extraterrestre. Extraterrestre. De manera cautiva porque solo salían Nintendo DS, de Dual Screen. Furro time. Nanaki. Juegos, tranquilo. No. Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Free Queer. ¡Feliz año! Somos... De nuevo. De nuevo, sí. Sí, pero bueno, no lo hemos dicho en podcast, no lo hemos dicho. ¿Hasta qué día se puede decir feliz año? Yo tengo una teoría que es hasta el que acaba el primer tercio del mes. Es decir, a partir del 10-11 de enero ya es límite. Hay gente que te lo dice hasta la primera vez que te ves en el año. Y si Claro. es mayo, mayo. Pues nada, pues feliz mayo. Feliz mayo. Feliz Álvaro Mayo. ¿Qué es eso? Un mote. Un triunfito. Ah, uno de Operación Triunfo. Sí. Madre mía. Bueno, pues estaba diciendo que somos Pepo Betancourt y... Darko de Cimavilla. Muy bien. Pero me encanta el proceso que nos presentemos. En el resto no nos hemos presentado, ¿no? En los primeros. ¿Ah, sí? Pero no. como ya a lo mejor han No me escuchado acuerdo. 4 seguidos... Es que tenemos ya tanta experiencia Claro. y tanto tiempo grabando que no me acordaba. Estamos ya como en nuestro segundo tercio de la temporada, no sé, ya veremos. A lo mejor una temporada infinita. Ya no hemos pensado cuántos capítulos. Bueno. Yo creo que en verano podríamos terminar, ¿no? Sí, podríamos hacer un par. En verano, que sea año lectivo. Uh-huh. Pues buena idea. Y los que dé. Esto es como los capítulos de Netflix, que cada temporada tiene X capítulos y luego de repente te la cancelan. Bueno, que esperemos que no nos pase. Que no nos cancelen. No, ni que cancelemos el podcast, ni que nos cancelen. Muy bien. Vale, pues un poco el tema del que queríamos hablar hoy era de los videojuegos, que es una de nuestras aficiones favoritas, una de las pasiones que compartimos. Una entre tantas. Uh-huh. Y yo quería un poco retomar las cositas que pasan, lo que ha ido ocurriendo. Vamos a relacionarlo con el tema del día para tampoco liarnos mucho, que han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Yeah. Y a mí se me había ocurrido abrir hablando un poco de los GOTY, que hace un par de episodios dimos nuestro pronóstico de qué creíamos que iba a ocurrir. Y bueno, yo creo que al final... ¿Quieres pronunciar tú esta vez el nombre del juego? En perfecto francés. Clair Obscur. Expedición 33. 33. 33. Sí, sería así. Sí. A mí me gusta más los 40. Los 40. Sí, el 42. Ah. Para quien no esté escuchando, que lo diga en alto. Y bueno, ha ganado algún... No sé si es más fácil decir los que no ha ganado o los que ha ganado. Pues no sé, porque como no sé cuántos hay, pero ha ganado tela. Pues si quieres, yo voy diciendo y tú vas contando. Venga. Mejor juego del año. Mejor dirección. Mejor narrativa. Mejor dirección artística. Mejor banda sonora. Mejor actuación, Mael. La actriz que hace de Mael. Mejor juego indie. Mejor indie debut. Y mejor juego de rol. 9. Muy bien. Pues creo que... No sé ¿Y si ha cuántos hay? 12. Cada año hay más. Porque van metiendo nuevas categorías. Cada vez tus premios y cada día los de más gente. Que sí, pero yo creo que también ha estado como envuelto en moviditas con tema IA. Sí. Sí, yo he visto salseos en Blue Sky de que le han retirado en otros premios y que no lo han querido considerar juego indie por el tema de la distribuidora. Ajá. Porque no era indie la distribuidora. Bueno. Y luego, por otro lado, por el uso de la inteligencia artificial, que además había como mucha discusión porque no está como implementada la inteligencia artificial en todo el proceso, sí, sino solo en determinadas partes del proceso. Entonces, como que ha habido movidita, o al menos yo he visto salseito en Blue Sky, y que nos podía seguir la gente por ahí también, que es un espacio bastante segurito. Yo no lo uso mucho. Pero ya, bueno, yo te etiqueto y al mes lo ves. Sí. Bueno, pero como cuando tú me mandas cosas por TikTok. También. Que las veo al mes también. A ver, en cuanto a la distribuidora, yo creo que aquí,
poca polémica, porque al final un juego indie, para mí, es como los recursos que utiliza, si está afiliado o no a la hora de producirse a una compañía más grande. Tú como indie produces el juego con tu equipo y luego tienes que buscar a alguien que te lo distribuya. Entonces muchas veces se produce de manera indie y luego una distribuidora grande te lo compra el proyecto. Puede ocurrir en un Game Pass, que de repente sea un juego muy indie y Game Pass te lo distribuye y no te hace menos indie. ¿No? Que luego habrá indie. Ya, pero le han retirado Sí. El no incluirle en unas nominaciones, unos premios indie, precisamente por eso. Entonces, como que es muy... Sí, yo creo que lo indie siempre ha sido como muy subjetivo y como que nunca ha tenido unos límites muy marcados de hasta dónde es indie, ¿sabes? Sí, se suele mezclar un poco también con lo debut, yo creo, ¿no? Cuando es la primera obra de un equipo o de alguien, de un equipo de desarrollo y demás. Y luego en cuanto a la inteligencia artificial, que igual esto me enteré y ya no me acuerdo. ¿En qué habían utilizado inteligencia artificial? No me acuerdo. Vale. Pero lo puedo ir mirando mientras tanto. Vale, porque sí que, por ejemplo, había bastante polémica con el nuevo juego del equipo de desarrollo de Baldur's Gate 3, porque sí que habían reconocido que habían integrado procesos de inteligencia artificial en la creación del juego y esto como que había generado un rechazo, ¿no? Y yo creo que es normal defender la autoría humana, pero también creo que tenemos que empezar a normalizar la integración de la inteligencia artificial de un modo transparente, ético y legal, es decir, utilizando recursos que han dado su permiso para ser usados por la IA, en muchos de los procesos creativos, porque al final, a la hora de referencias, bocetos, storyboards, hay un montón de cosas que la IA puede simplificar y ayudar, o incluso organizar la idea de alguien, ¿no? Y no por ello, pues de repente es como un videojuego hecho por la IA. Al final, la idea original es humana, todo el equipo que trabaja en ella es humano, y aunque la IA pueda ayudar, vas a necesitar que alguien te lo revise, te lo haga, bueno, que al final no deja de ser una herramienta más. Y yo creo que se esperaba que Claroscure consiguiese premios, pero creo que no se esperase que arrasase tantos premios. Creo recordar que había equipos que estaban un poco picados, ¿no? Con que Sí. la parte del mejor dirección, ¿no? Además, creo que hubo también polémica. Pues la usan en el desarrollo. Ganó inicialmente los premios importantes de Game of the Year y de Debut Indie Games, y 2 días después la organización le retiró los premios. ¿Pero de Porque GOTY? No. de Juego del Año y Debut Indie Game. Entiendo que es otros. No, de los Indie Games Awards. Vale. Y le han retirado eso y el reglamento dice que no se puede nominar a juegos que usan IA generativa en su desarrollo. Y cuando se presentó el juego se dijo que no se había usado IA y más tarde sí que se ha confirmado que se ha usado para crear algunos recursos visuales temporales llamados placeholders durante la producción, aunque finalmente fueron sustituidos antes del lanzamiento final. Entonces, como que han usado durante el proceso y entonces eso se considera que viola las reglas de elegibilidad y por eso le han retirado los premios, que se lo ha llevado Blueprints y Sorry We're Closed, que ese me lo han recomendado. Fíjate que un placeholder, ¿sabes lo que es? En videojuegos, sí. Pero lo puedes explicar claro, para nuestra fantástica audiencia. Para nuestra audiencia, un placeholder es un elemento que se coloca en un lugar mientras se desarrolla el elemento final. Entonces, normalmente en un videojuego, en lugar de tener una mesa, tienes un cubo. O en lugar de tener un arma, tienes un cilindro. De manera que tú puedes empezar a trabajar las físicas, cómo se mueve, cómo cae la iluminación sobre un objeto que luego no va a ser el final. Entonces, si tú sustituyes esos placeholders por luego los objetos finales, tampoco me parece tan grave que se hayan utilizado ya para esa generación de placeholders. Muchas veces se utilizan modelos de librería y ya está, porque es algo que luego quitas del juego. Claro, por eso está la movida de que es como algo subjetivo. Porque al final, claro, si la norma es no lo puedes usar durante el proceso de desarrollo, realmente lo estás usando aunque no esté en el producto final. Claro.
Entonces entiendo eso por una parte. Pero... Y luego por otra, la de primero decir que no lo habías usado. Totalmente. Y luego reconocer que sí, que es como, es que ni siquiera vas de cara. Sí, eso ya es raro. Muy bien. Ya, y después de esta intro de casi 10 minutos. Bueno, pues empieza la intro del tema. Venga. Vale, la idea es hablar un poco sobre el desarrollo y evolución de los videojuegos. Vamos a ir en orden cronológico, aunque no le vamos a dedicar el mismo tiempo y energía a cada parte, simplemente porque en realidad lo que nos interesa es cómo vivimos, qué experiencias tuvimos o qué implicaciones tuvo en nuestra vida, ¿no? El mundo de los videojuegos. Sí, nos vamos a poner a hacer un análisis específico de el 3 de marzo de 1986. No. Que hay vídeos muy buenos de YouTube donde se hace ese tipo de análisis. Entonces, ¿tú recuerdas cuál fue tu primer videojuego? ¿O cómo lo jugaste? Pues yo creo que el primero fue, en plan, no sé si considerarlo videojuego, en realidad sí lo sería, yo creo, que es los típicos estos que eran como maquinitas de Space Invaders. Ese, y luego ya como más videojuego, yo creo que tuve no sé si fue la Play o la Nintendo, la Game Boy, antes. Creo recordar que tuve antes la Game Boy, pero yo tuve directamente la Pocket. Y primer juego Mario. Vale. Alguno de Mario, no me acuerdo si ¿Y te lo Super regaló Mario. Pues imagino que me lo regalarían mis padres. Pero como que no me marcó mucho. La que más me marcó fue la Play, que fue como la consola así más tocha, que luego lo hablamos sobre ella, pero no. Y de la Play sí que tengo como muy claro el videojuego y demás, pero de la Game Boy Pocket no recuerdo. Recuerdo tener como los Mario, uno que era de carreras, que ibas como en una moto y que tenías como un palo que podías dar palo a la izquierda o a la derecha para tirar al resto de gente que corría en sus motos. Que es que eran rarísimos. Yo los pienso ahora y digo, qué juegos más raros que había. Bueno, ese minijuego es el de Final Fantasy VII en el que Cloud va en una moto y va quitándose a la Sí, gente. pues del Pero tipo eso, pero en solo un juego. yo recuerdo, bueno, yo la primer videojuego que tuve creo que fue, si no en ordenadores, en disquetes Ah, claro, se me había olvidado el que mi ordenador. padre jugaba ya a juegos de ordenador con joystick cuando yo era muy pequeño y yo recuerdo verle jugar. Y si no, mi primer videojuego fue una Game Boy con el Tetris. Yo tendría 3 4 años. Y bueno, no era solo para mí, yo creo que entró en mi casa, también para mi padre, mis hermanas, pero bueno, luego el que la fui adoptando fui yo, una de las bloques grises, grandotas. Claro, ahora que dices lo del ordenador, yo jugué antes a ordenador. Sí, sí, se me había olvidado totalmente. Yo jugaba Príncipe de a uno, Persia. al Príncipe de Persia, seguro que le tenía en disquete, a uno que se llamaba Hugo, que era horrible porque tenías como que ir subiendo como a una montaña y cada vez que morías tenías que volver a empezar desde el principio del todo. Pero eso era un programa de televisión de Telecinco que Sí, sacó un videojuego y que ibas como en una especie de carrito era de mina horrible. y necesitabas unos códigos para iniciarlo, que era la manera Sí. de antipiratería. Entonces, solo te sabías algunos códigos. Esto me pasaba a mí con el de los Simpsons, que también lo tenía en disquete. Y solo me sabía algunos códigos que era, cuando salía un número, podía tener que poner la cara de Bart de esta manera y de esta manera. Y si me salía otro número, reiniciaba hasta que me salía el número que yo me sabía y podía... Y luego uno de los que más recuerdo del ordenador fue el de Carmen Sandiego, que era una serie que a mí me flipaba, que yo creo que nunca la pongo encima de la mesa, esta serie, cuando hablamos de series de la infancia. Pero Y Carmen Sandiego era una fantasía, ¿tú la has visto? sí, es muy queer coded. Buscando Carmen Sandiego, Carmen Sandiego. Sí, sí. Era lo más, era lo más. Y a mí que una villana con esas pintas intentara robar la Torre Eiffel, el no sé qué, Pero me en realidad, parecería buenísimo. hacía como que ella era la buena. Claro, Era, sí. Pero es que en el juego como que tenías que perseguirla y sabes que han hecho una serie en Netflix actual
que es de cómo Carmen Sandiego llegó a convertirse en Carmen Sandiego. Pero no la he visto. Me suena... Es lo más, tienes que verla. Es una fantasía. Es una fantasía pero creo que la cancelaron como pues suele hacer esta plataforma que intenta ir un poco al monopolio. Vale, y un poco después de esta primera memoria inicial, lo que vamos a hacer es hablar un poco de cómo pasamos de los videojuegos como máquinas de arcade en lugares públicos, que esto yo tengo alguna memoria de cuando era muy pequeño, Yo un montón. de ir a recreativas, ¿no? Yo no, yo iba al bar. Y yo iba a como salas de recreativas en las que había una parte para gente adulta jugar tragaperras y luego otra parte para gente menor de edad y mayor de edad, donde había videojuegos de arcade. Yo iba al bar que pues mis padres iban a tomar una caña o lo que fuera y yo jugaba y metí en la monedita y recuerdo como varios juegos así clasicotes. Había uno que era como que tenías que elegir, había como tres personajes y podías alternar entre ellos y creo que era como una elfa, un enano y un no sé qué, que cada uno tenía como una habilidad. De Golden Axe. Ese, Sí. eso era una fantasía. El típico punk que me flipa, el de los dos muñequitos, el rojo y el azul, Pong. y explotar pompas. Pong. No, el punk. Ah, El Pong. pong es el Ah, de el las Pong de los lados. barras, Sí, sí. que lo tienes por ahí apuntado. Sí, sí. No, el punk. Que estaba el punk 1, luego estaba el punk no sé cuántos, que podías elegir personaje y había uno que eran unos mariachis, que es algo súper divertido. Yo he tenido todos en emuladores luego y me flipaba ese juego. Creo que es uno de los juegos a los que más me he podido viciar yo en esa época. El Super Punk que luego tiene también como cada fase es un lugar del mundo. Sí, Sí, está muy bueno. que yo no le prestaba nada de atención a lo que había detrás de la pantalla. Vale, pues entonces en la parte inicial los videojuegos aparecen como un lugar de arcade donde se comparte. Hablamos de los años 70 a los años 80. Eh, Esta moda en realidad viene de Estados Unidos y también se extiende por el resto del mundo. Aquí las máquinas de arcade eran bastante costosas, pero también era una importante fuente de ingresos para los lugares donde se colocaban. De esta época en esta época se desarrollaron videojuegos míticos como Los Marcianitos, que antes hacías referencia tú del Space Invaders, o Pac-Man, que bueno, fue un videojuego que originalmente se diseñó para atraer a mujeres, ¿no? Porque al principio, y es algo que ha ido cambiando, ¿Y qué lógica hay detrás de que el Pac-Man atrae a mujeres? No entiendo. pues a la hora de diseñar el personaje de Pac-Man, también se diseñó a una señora Pac-Man, no sé si te acuerdas. Sí. Pues sobre todo a la hora del marketing, yo creo, no tanto en el diseño del videojuego, se orientó para atraer un público más variado. ¿Y qué hacía? Mientras el Pac-Man comía y perseguía fantasmas, la señora Pac-Man estaba en su casa. No fue el marketing nada más, el videojuego en sí era el mismo. Ah, claro, yo no he visto. No, En la que sí que sale la señora Pac-Man, creo, es en. Ay, en una peli sale. No sé si es en la que. en Romperroll En Romperral puede ser. o Ready Player One, No, en Ready Player One no. en En la Romperroll, otra, en la de Pixels. Puede ser. no es Romperroll. Puede ser. Es que no me acuerdo. Esto de Y, la memoria no funciona como uno quiere. digamos que en esta época, bueno, pues Pac-Man es como uno de los primeros juegos en los que hay un personaje, digamos. Ujú. También en esta época se desarrollan videojuegos como el Donkey Kong, que también es un juego de arcade, que fue desarrollado por Nintendo y evoluciona la parte recreativa hacia el jugar en las casas. ¿No? Digamos que hay un cambio entre me voy a jugar a un lugar público donde tengo acceso a cuando se empiezan a comercializar máquinas más individuales. Ujú. Yo recuerdo de la parte de recreativas que era muy divertido también ir con gente, que digamos que era el multijugador, porque todavía los juegos podía jugar de dos personas máximo en una recreativa. Ujú.
Yo es que creo que si en algo no he cambiado en estos 30 y muchos años, es que la gente me caía mal, ya en aquella época. Entonces a mí no me gustaba nada. A mí me gustaba jugar y que no me hablara nadie, que me dejaran en paz. Porque luego estaban con sus normas mega absurdas de no, pero es que te he puesto aquí la moneda. Y la moneda quiere decir que Que le me tocaba toca a enseñar. mí. Ya. Y digo, bueno, ¿y eso dónde está escrito? Yo estoy jugando, pues yo sigo jugando. No Ya. sé, es que me parecía fatal. Y luego había algunas de cuando venía la gente y se ponía a hablarte y a decirte cómo tenías que jugar. Y ¿me quieres dejar en paz? Sí que es útil la parte social porque a veces no sabía cómo pasarme una pantalla y yo iba y miraba a mayores normalmente, a gente más mayor que yo, cómo jugaba y cómo se pasaba esa pantalla y me servía para aprender a pasármelas yo. Pero yo llevaba fatal es como, estoy jugando yo, no me hables, ¿por qué me hablas? Yo creo que esta parte social del videojuego, bueno, que es con la que se inician los arcades, en la siguiente fase se pierde un poco, que es cuando empieza, bueno, sigue habiendo, pero en torno a las televisiones dentro de las casas, y luego se recupera en el momento ciber, cuando empieza a haber un juego online en ordenadores y la gente va a jugar a los cibers, si juegas al Age of Empires, al Warcraft, al World of Warcraft, al Counter-Strike, Ujú. este tipo de cosas como ya en los finales de los 90, Sí, más 2000, 2000. sí. Y creo que al final el videojuego, aunque haya mucho juego individual, no deja de ser una vivencia colectiva, un producto cultural, algo que al final pues acaba sirviéndote para socializar e interactuar con otra gente. Pero sí, entiendo que al final en un arcade es un lugar en el que estás como con mucha exposición y puede venir tanto alguien que te cae bien como alguien que te cae mal. Entonces también es un Ujú. lugar como que no es muy amigable si podía ser como víctima de un acoso, ¿no? Es como, yo recuerdo, por ejemplo, de ir a jugar arcades, pero también estar como muy atento de si venían los que me caían mal para salir Uy, por ahí y ir hacia otro lugar. Eh, una de las características de los videojuegos antiguamente es que la manera de alargar un juego, ya que no había memoria física para que un juego fuese muy largo o muy complejo, ujú. dependían de lo que cabía en los chips, era aumentar la dificultad. Entonces la dificultad se aumentaba tanto que te obligaba a jugar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez para aprender. Yo pienso que por un lado, yo es que no creo que fuera para aprender. En plan, entiendo que lo que fuera necesario para jugarlos es aprender y al final tenía una parte como muy pública de pues que si tú ganabas o perdías era algo público y si perdías y estabas con gente era como, ah, ojo, qué rabia que has perdido, pero claro, si eras la siguiente persona a la que le tocaba jugar, qué bien, que te han matado y ahora me toca a mí. ¿Sabes? Entonces como que la parte esa pública de ganar o perder es importante, que creo que ahora no se vive tanto, pero también hay que entender que estos juegos estaban preparados para que tú te gastaras el dinero. No es como ahora que tú te compras un juego, has pagado en el inicio y tienes todo el juego que te pueden matar o no matar o ser más difícil o Sí, menos difícil, sino que antes tú jugabas una partida y lo ponían difícil para que no ganaras y jugaras otra vez metiendo otra moneda. sí, también, Claro, también, es que también una cuestión de entretenimiento. Si está bien diseñada la curva de dificultad, tú puedes mejorar un poco, lo suficiente como para meter otra moneda. Si es que muy no lo estaba. complicado, bueno, algunas más que otras. Vamos, había Pero, juegos que te mataban siempre del mismo lado. pero el Space Invaders, por ejemplo, o el Tetris, son juegos, el Tetris más adelante hablaremos, son juegos que tienen que yo creo que son tan universales y funcionaron tan bien porque Pero ¿y porque son infinitos? no son infinitos. Sí, No, el Tetris llega a un punto en el que no te caen más fichas. Y el Space Invaders también llega a un claro, punto pero en el que acabas. me refiero a que programándolo Ah, es infinito. sí, Es claro. una repetición aleatoria a la hora de programar. No es como Mm, otros juegos. Esto es, van cayendo fichas
Y no te caen siempre las mismas, está en modo aleatorio. Bueno, en el Tetris es aleatorio, pero yo juraría que en el Space Invaders y en el Pac-Man son escenarios, son fijos las fases. Que si tú las repites mucho, te aprendes cuándo y por dónde salen. Sí, sí, eso también es verdad. Porque de hecho en la peli que te he dicho, Claro, en la de Pixels, claro. hay uno que en la parte de Space Invaders le dicen, no, 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 y tienes que saber que cuando la serpiente esta cae aquí y entonces te tienes Claro. que poner aquí. Entonces, como que sí que había gente, claro que jugaba mucho, le daba tiempo a aprenderse todo eso, Hmm. incluso había gente que tenía pasta y se compraba su propia máquina. Bueno, pero yo creo que eso sería algo. Ya, pero claro, tienes tu máquina en casa, puedes jugar 8.000 veces. Hmm. Bueno, y yo creo que por ahí es por donde empezaron a ver que había un mercado con las consolas domésticas. Claro. Entonces, un poquito más adelante, a finales de los 70, empiezan a venderse los mismos juegos que se veían en las arcades, pero en casa. Es la época dorada de las Ataris. Y yo creo que esta época se caracteriza por, digamos, la democratización del videojuego, empieza a entrar en más hogares. Sigue siendo una cosa bastante nicho, porque yo diría que hasta la época de la Play 2 los videojuegos no dejaban de ser para un público reducido, ¿no? Que era como normalmente un público más joven, Ujú. que adoptaba la tecnología antes y predominantemente masculino en esta época Sí. todavía. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que con el objetivo de vender y vender más, la calidad de los juegos que se estaban fabricando empieza a caer, se empieza a desarrollar de manera muy rápida muchos juegos y esto empieza a cansar a la gente. Y es lo que acaba produciendo también que la empresa Atari acabe yéndose a la quiebra Sí, de ser la por excelencia de a consolas. caer en picado con el caso este de, no sé si quieres contar, el de... El DT, que es un caso que es casi como era una leyenda ET significa extraterrestre. extraterrestre. Mm, ¿Te puedes creer que acabo de ser consciente de eso? me lo puedo creer. De ahí viene la película. Entonces, la licencia es de la Era película. E.T. No era Claro, ET como nombre. claro. Yo pensaba que se llamaba ET. No, es E.T. Qué fuerte. Y entonces, la licencia de la película se fue comprada por una compañía de desarrollo, por Atari. Y se les iba a vencer dicha licencia, entonces desarrollaron el juego en 5 semanas. El juego es infumable. Si has visto imágenes, si no, luego podemos poner algunas. Es un juego malísimo y querían llegar a las navidades de 1982 sí o sí. Entonces, como esto es lo que hoy en día se conoce como crunch, que es como apretar al equipo de desarrollo, sacar el producto con el objetivo de venta y si la calidad se ve comprometida. Entonces, la producción había sido tan brutal de cartuchos que Atari lo que hizo fue empezar a enterrar cartuchos en el desierto de Nuevo México. Pero Entonces, esto es verdad. esto es verdad. Esto se pensó siempre que había sido un poco leyenda, ¿no? La leyenda del videojuego, de la primera crisis de los videojuegos. Pero es que en 2014 se hizo una excavación en la que se encontraron los cartuchos ¿Qué de dices? Atari y había millones de cartuchos. Es decir, no eran miles. ¿Y no los han vendido o algo? Nada, ¿O qué han estaban hecho? ya pochos. Ya, pero te recuerdo. De recuerdo de un juego que a nadie le gustó, Sí, yo qué sé. que supuso la caída de Atari. Entonces, digamos que esta es como una época oscura, pero empiezan a surgir otros players, otras compañías, como Nintendo. Entonces, Nintendo surge aquí a mediados de los 80, finales de los 80, y una de sus primeras... Nintendo era una empresa de juegos y juguetes. Eh, No tenían las cartas. Estas cartas, sí, juego japonés de cartas. Y deciden empezar a adentrarse en la electrónica. Y empiezan a desarrollar para arcades, pero llega un punto en el que también deciden lanzar sus consolas. Y una de ellas, la más famosa, es la Famicom o la Nintendo, la NES. Digamos que desde ese inicio, Nintendo por lo que se preocupa es por
desarrollar sus propios juegos, aunque también aceptaba juegos de otras desarrolladoras de arcade como Konami, y se centra en que sean experiencias únicas, donde hay personajes reconocibles, donde hay una conexión emocional, y esto se nota en juegos como el Zelda, de los primeros, donde a pesar de que las mecánicas eran muy simples, tú conocías al personaje. Ujú. Es muy gracioso porque de los primeros juegos que fue el Donkey Kong, Ujú. el Mario, que es, creo que lo hablaremos luego también, si no me adelanto, que como Mario es la estrella de la casa, por así Ahora decirlo, mismo sí. de Nintendo, y que Mario empezó siendo Jumpman, que era Sí, el que saltaba los barriles de Donkey Kong, que Donkey Kong era el villano. claro, Sí, de hecho, la persona a la que Mario intenta salvar, en este caso es Pauline, Pauline, que se resurge en uno de los Mario en sí, 3D. que es una Mm, de las protas. sí, Y luego ya estuvieron, después de Donkey Kong, el Mario Bros. Y el Super Mario Bros. eso es. Y digamos que el Mario tiene una particularidad y es uno de los primeros juegos que permiten el desplazamiento en horizontal. Y esto es una innovación creativa que, que se genera porque las máquinas no tenían capacidad para mostrarte una pantalla muy grande. Entonces, para solucionar esto, lo que hacen es te van mostrando trozo a trozo de la pantalla. Y esto es lo que hizo que se desarrollase el Mario, o que se acabase programando un juego de movimiento horizontal, como ocurre en Mario, para que la máquina pueda ir cargando y quitando de pantalla sin tener la memoria demasiado ocupada. Es decir, que al final un, como algo que te hace que no puedas desarrollar más, te obliga a aplicar creatividad, Ujú. como dice la palabra. Y yo creo que también es uno de los primeros juegos en los que había como trucos, porque no recuerdo, ¿sabes? Como que no soy consciente de ninguno antes que tuviera como trucos de algún nivel o de entrar por alguna parte. Y los Mario sí que algunos los tenían, de rollo, tenían mundo, ¿no? Que yo creo que también es de los primeros en los que no era rollo terminas un nivel y te aparece el siguiente, sino que te va mostrando el avance en un mundo, pues tipo lo que hacía el Pang, ¿no? Moviéndote por el mundo, pero el Pang te movía automáticamente. Tú aquí como que podías desplazarte, irte moviendo. Había alguna vez que desbloqueabas una fase o un nivel extra porque Ujú. habías entrado por algún hueco, tal, ¿no? A mí me gustaban mucho y luego fui muy fan de los Wario, que me da mucha pena que se haya perdido a Wario. Los Wario Land. Sí, yo recuerdo uno de Game Me Boy. encantaban los Wario. Además, yo creo que después jugué más a los Wario que a los Mario. Mm, a lo que te refieres de los trucos, como unos atajos, ¿no? Esto como Sí, mundos secretos, sí, como ir del mundo uno al mundo 6, ese tipo de sí. cosas. Yo creo que esto tenía como varios objetivos. Uno, recompensar a la gente que era muy fan, ¿no? Y otro, como eran juegos en los que normalmente si tú ibas a jugar a casa de otra persona, no te llevabas tu consola y tu cartucho ni la partida guardada, te permitían como avanzar de golpe para estar más al nivel al que estabas normalmente. También yo me acuerdo que creo que el Mario de la Game Boy, que era el Super Mario Land, te permitía, cuando acababas un mundo, te daba como un código para que si tú querías empezar en ese mundo la próxima partida, metieses el código directamente. Me quiere sonar. Y con respecto a los Wario, a mí también me gustaba muchísimo. Creo que el Y el truco, personaje era muy distinto. ¿Sabes? Porque el Mario no ataca, salta y punto. Pero el mm, Wario tenía el empujón ese y sí, luego los cascos, que es lo que luego el Mario ha aprendido. Porque Mario al principio no tenía poderes, no, pero Wario sí. Wario cambiaba y le ponías un casco que tenía cuernitos, otro casco que era como una cabecita de dragón y entonces escupías fuego. Todo eso era del Wario y ahora parece que Mario ha absorbido a Wario y tenemos Mario Ardilla, Mario
pez, pero ¿y dónde está Wario? Yo quiero a Wario, quiero mi Wario. Solo aparecen en los Mario Party, Sí, los pero Mario que no Kart. tiene ningún sentido. Sí. O sea, Ahora me molaría un montón que hicieran un Wario 2000 o algo así. han puesto ahora en el Nintendo Switch Online el Wario de la GameCube. Lo han metido en el. Ay, lo voy a jugar. Pero necesitas la Switch 2 para jugar los juegos de GameCube. Oye, basta ya. Pero bueno, te puedo prestar yo. Ya, qué injusto. Entonces, de las consolas de Nintendo, ¿tú tuviste alguna de la Nintendo, Super Nintendo? No, yo tenía la Game Boy, la Pocket, y mi primo tuvo la Mega Drive y luego la Nintendo 64, Yo, creo. yo tuve una Super Nintendo. Es que las confundo. Una negra con los cartuchos así. Mega Drive, yo creo. De cartucho Mega Drive. Mega Negra Drive. de Sega, sí. Donde estaba Sonic. Sí. Sí. Yo tuve la Super Nintendo, tenía el Zelda, tenía el Mortal Kombat 3 Ultimate, tenía un juego Es de que me Bugs encanta que Bunny. fuera el nivel ya de estoy con el 3. En aquella época que para mí eran los Bueno, es comienzos, que Mortal Kombat está ahora por el 1 de nuevo, es decir, llegó al 11 y ya no he entendido eso. ha vuelto a reiniciar la saga. Y luego me pasé de la Super Nintendo a la Nintendo 64, porque yo tenía PC, es decir, yo tenía Super Nintendo y ordenador. Entonces, muchos juegos de Play, o algunos, tampoco muchos, tenían versión de ordenador, Sí. sí, pero juegos de Nintendo 64 ninguno tenía versión de ordenador. Entonces me parecía como que era una mejor manera de aprovechar todo o de jugar a lo máximo posible. Yo es que la primera consola que me regalaron, así de casa, la PlayStation 1. En el 97. Diciembre del 97. Vale. Y Yo yo, tenía 10 años. la primera consola fue la Super Nintendo y luego me regalaron la Nintendo 64 por la comunión, Ah, claro, yo es que no tuve eso. que fue quizás, Yo quería mi regalo. yo lo hice por el regalo, puede ser. Ya, yo creo que a mi familia les dije que quería hacer la comunión por el regalo y lo que hicieron fue regalarme algo para que no Claro, tuviera que hacer la comunión. a mí me dijeron que si quería un regalo tenía que tener comunión. Entonces Claro, pero dije, ¿por pues qué a ti te han comunión. bautizado? Claro, es que a mí no. Entonces yo tenía que hacer el pere. Ya. Bueno, no solo tú, sino también, me imagino, tu familia, que tienen que pasar la catequesis, ¿no? Para bautizarte. ¿Cómo? ¿O la pasas tú sola? ¿El qué? Cuando te vas a bautizar, ¿no tiene que hacer una catequesis tu familia también? No Yo qué tengo ni sé. idea. Bueno, Sí, sí, a mí no me bautizaron, yo no sé de esas cosas. pues en la Nintendo 64, pues ahí tuve Super Mario 64, el Donkey Kong, em, el Banjo-Kazooie, el Legend of Zelda Ocarina of Time, que es uno de mis juegos favoritos. ¿Cuál? Legend of Zelda, el Ocarina of Time. Ah, Y bueno, en la época de PlayStation, que fue la de PlayStation Nintendo 64, aquí hay una cosa curiosa. PlayStation, tú sabes la manera en la que surge PlayStation. no. Es decir, Sony y Nintendo estaban preparando una consola en conjunto. Joder, eso sí que hubiera sido. Y Nintendo decide dejar de lado a Sony y romper el acuerdo que tienen y continuar desarrollando Traición. Traición, que fue lo que hizo luego que Sony lanzase la consola por sí sola y lanzó la PlayStation a modo de venganza, porque habían trabajado en el desarrollo y habían trabajado en los Pero, sellos. y era la Play, era como lo que habían trabajado con Nintendo. Pues Nintendo iba a sacar una consola que iba a sustituir a la Super Nintendo. Y llegado un momento, Ujú. decide romper el trato con Sony. Creo que se alía con Panasonic, que hay una consola de Panasonic súper rara que costaba creo que $600 en su momento, es decir, imagínate lo que sería ahora. Pero,
Y entonces Nintendo rompe con Sony Sí. y Sony decide lanzar PlayStation por su cuenta usando la tecnología de los CDs. Y Nintendo decide mantenerse en los cartuchos. Entonces esto va a hacer que se abaraten mucho los costes de producción y desarrollo en PlayStation, porque Claro. la producción de CDs de manera masiva era mucho más barata que la producción de cartuchos, que requerían de chips. Y además, los cartuchos tenían menos capacidad en cuanto a memoria. Es decir, que podías guardar menos Ujú. cosas dentro de un cartucho que en un CD. Entonces, esto hizo que una de nuestras sagas favoritas pasase de estar siempre tradicionalmente con Nintendo a pasar a PlayStation, que fue Final Fantasy. Ujú. Esto Qué igual fuerte. lo contaremos más adelante en algunos episodios especiales que vendrán Seguro. dentro de poco, pero Square Enix toma la decisión de pasarse a PlayStation porque en los cartuchos de Nintendo 64 necesitaría como el triple de cartuchos de que CDs. Es decir, que si eran 3 CDs el Final Fantasy VII, habrían sido como 8 o 9 cartuchos. Que Ya, era, es que es una barbaridad. que era una pasta imposible de que nadie se comprase 9 cartuchos de un juego para terminárselo, ¿no? Entonces esto obligó a muchas compañías. ¿Había algún juego que tuviera más de un cartucho? No, pero es verdad que hubo una expansión de memoria para la Nintendo 64 que el Donkey Kong, si no recuerdo mal, te obligaba, bueno, lo puedes comprar en pack, pero te obligaba a tenerla para poder jugarlo y ampliaba la memoria de tu consola, como la memoria de procesamiento. Qué cosas. Yo, de hecho, se llama Expansion Pack y mi Nintendo 64 lo tiene instalado. Claro, es que como no era de Nintendo, no controlo. Yo era de eso, de la Play 1. Y además me acuerdo que en aquella época empezó a surgir también el tema del alquiler de videojuegos, que eso no lo hemos apuntado en ningún lado, pero es de esa época, Bueno, yo porque creo que... era el alquiler de CDs, no había alquiler de cartuchos de Nintendo, había no lo alquiler sé. de juegos de Play, de Nintendo no había. Estás- Y en el Blockbuster no había. No lo sé. Podías comprarlos, pero alquilarlos yo creo que no. El alquiler viene un poco también herencia de los videoclubs, ¿no? Que los videoclubs se empezaron a meter también videojuegos en algunos. Claro, sí, yo me Eh, acuerdo del más grande que luego quebró, que era el Blockbuster, que yo tenía uno aquí, a 2 manzanas de casa, y yo me hice la tarjeta y luego tenían como una tarifa plana, muy rollo Game Pass y todo esto, ujú, en el que tú ibas y podías alquilar como un juego. Además era como solo podías tener un juego durante X días, me parecía horrible. Como quiero seguir jugando y tenías que ir, devolverlo y volverlo a coger. Pues no te sí. dejaban, como, ¿sabes? No dejaban tenerlo más tiempo. Era como muy, muy raro uno. Y yo me acuerdo de eso, que tenían la tarjeta y te dejaban alquilar como un juego por semana y varias pelis. Y yo tenía como esa tarjetita. Y estaba muy bien. Yo creo que me rentaba muchísimo. Yo de Nintendo no recuerdo haber alquilado nunca un juego, A sinceramente. mí no me suena. Si alguien ha alquilado juegos, que nos lo deje en comentarios. Pero deditos hacia abajo, hacia abajo. Pero de Play 2 sí que me acuerdo haber alquilado juegos en DVD. Los alquilaba en aquel entonces en Centro Mail, que era lo que era antes de que se transformase en Game. La cadena de tiendas de Ah, videojuegos se llama Centro Mail. ¿y tú tenías cuenta en la previa? Sí. Y además, no solo eso, Pues sí, por antigüedad te podrían haber dado algo. que no sé si ni siquiera si esas bases de datos las mantuvieron. Pero no solo eso, sino que además, una cosa curiosa es, yo crecí en una isla muy pequeña, donde no había nada. Es decir, todo ibas a comprarlo a Tenerife, ¿no? Entonces, para poder alquilar yo un juego, yo, Tienes te- que irte a otra isla. yo tenía que irme, ponte, el viernes por la tarde, alquilar el juego, me lo llevaba el fin de semana y el domingo volver en barco, devolverlo y volver a mi casa. Pues mira, sí que hay que tenerle ganas. Ya, pero era el único acceso que tenía
a los juegos que no eran comprados. Y para comprar un juego, Podrían haber puesto una sucursal o algo. para comprar un juego igual, yo tenía que ir a Tenerife a comprar un juego. Qué fuerte. Entonces, bueno, también mi manera de descubrir juegos en aquel entonces era ir a la tienda, ver qué había y comprar lo que hubiese en ese momento, porque a lo mejor pasaban 3 o 4 meses hasta que yo volviese a estar en una tienda en la que pudiese comprar un videojuego. Claro, yo era bajar y comprarlo en la esquina. Claro. Es la diferencia también del acceso, ¿no? Que hemos podido tener a los juegos. Y yo me acuerdo también, dentro de Game Boys y demás, que, que en Game Boy ya hubo juegos pirata. Que tú a mí el otro día me dijiste que uno de los que yo jugaba era pirata. El de Y 52 en uno. claro, te iba a decir, los juegos recopilatorios no dejan de ser ROMs de juegos, como metidos Ya, en un pero mismo. era de verdad. Tenía el loguito de Game Boy y todo. De todos modos, esas recopilaciones de 52 juegos en uno era el mismo juego con diferentes nombres. Es decir, estaba el Moto GP, Supermoto, y siempre tú te metías en los diferentes y eran el mismo juego, solo le habían Sí, cambiado el nombre. sí, Y entre real. medias otros, en plan 3 Tetris, 3 motos, 3. Y luego reconozco que yo he visto el pirateo en la Play 1. Yo he visto el pirateo en la Play 1. Es verdad que los juegos en cartucho siempre han sido mucho más complicados de piratear. Eso, Claro, casi pues que en imposible. serio, bajarte la ROM, copiar el CD y ya está. Yo recuerdo haber tenido la Play 2 pirateado Yo la 1. y, y no sé si alguna más, yo creo que no, que fue la Que única además es consola. gracioso porque yo tengo la Play 1 y otra Play 1 pirateada. Es decir, tengo dos Play 1. Uno más uno, dos. Sí. Claro, pero son dos Play 1. Ujú. Y luego una Play 2 y ya. Y ya dejé Play. Pues yo en realidad tuve la Play 2 compartida con mi hermano y luego sí me compré la Play 3 con mi primer salario de becario y luego la Play 4, Play 5. Así que sí, luego he seguido comprando en Play, pero bueno, he seguido también ¿Y la comprando Play en 4? Nintendo. Sí, Es decir, la que tienes ahora es la... ahora tengo la 5, pero también tengo la 4 y la 3. Madre mía, yo no. Yo tuve, después de la Play 2, la Nintendo Wii. Yo tuve la Nintendo 64, La Wii era muy la Play divertida. 2, luego la GameCube, que tenía mini CDs, Sí, como los de la PSP. sí. Y luego, bueno, de hecho creo que eran mini DVDs. Luego la Play 3, luego la Wii. En realidad yo creo que fue de mi hermano siempre. Yo nunca, no la llegué a tener. Porque yo la Play 3 yo ya me la compré fuera de casa. Es decir, ya estaba trabajando Ujú. de becario, me fui a vivir fuera de España y ahí me compré la Play 3. La Wii la tenía mi hermano. La Wii fue una revolución. Y la Play 4 me la compré también ya con mi salario de trabajo. La Wii fue la revolución de otra forma de jugar y otra forma de mandos. Que yo creo que la Switch heredó mucho de ese formato. Ahora, obviamente, muchísimo mejor, ¿no? Pero esos mandos que eran prismas rectangulares horribles y que podías hacer de todo, que si tenis, que no sé qué. Y venían con la barrita que ponías encima de la tele Sí, para el ubicar sensor. para ubicar los Antes de sensores. las cámaras, esos eran sensores, sí. Pues que A es muy ver, fuerte. es que Nintendo venía de haber copado el mercado con la Super Nintendo, digamos que ahí esa generación la ganó Nintendo. Luego se enfrenta a PlayStation con Nintendo 64 y ahí gana claramente PlayStation en cuanto a volumen, aunque Nintendo 64 tuvo juegos icónicos que marcaron también a mucha gente. Sigue con la GameCube, que tiene más potencia que la Play 2, es decir, que le gana en cuanto a potencia a la Play 2. Ahí surge también la primera Xbox, que es cuando Microsoft entra al mundo de los videojuegos y hasta la actualidad pues siguen siendo como los tres principales competidores. Sony, Sony, Microsoft y Nintendo. eso es. En el paso de PlayStation Nintendo 64, ahí también existía la Dreamcast, que era una consola un Sí, poco más avanzada que la PlayStation y que la Nintendo 64, la primera consola que permitía la conexión, los juegos online y que digamos que se batió contra la Play 2 y la GameCube.
ahí volvió a ganar Sony, diría yo, esa generación. Y Sega decidió retirarse del mundo de las consolas y se dedica solo al desarrollo. Sí que siguen teniendo recreativas, pero que es un volumen de mercado mucho más pequeño. La Dreamcast a mí me encantaba, tenía juegos exclusivos buenísimos, de hecho se han reeditado en diferentes plataformas más adelante. Y en Nintendo fue perdiendo, digamos que, volumen de mercado. Cuando la GameCube era gente muy fan a Nintendo, tenía dos líneas de negocio, la parte portátil y la parte de sobremesa. Y la parte de sobremesa se le iba empequeñeciendo. Ujú, Era gente que apreciaba el avance tecnológico, pero no llegaba a tanta gente. Entonces, claro, el cambio con la Wii fue que buscaron un producto para abrir las consolas o los videojuegos a gente que normalmente no jugaba, a la familia. a la familia, a adultos, a mayores. Sí, Entonces, al abrir esa parte de mercado que no jugaban ni a la Play, ni a la Play 2, ni a ningún otro videojuego, ganan un mercado bestial y además hace que yo creo que a partir de ahí es como cuando vuelve a ser la época dorada de Nintendo, es con sí, la Wii. sí, sí. Y eso que la Wii, vista con perspectiva, era un puñetero desastre, A porque ver, funcionaba como el orto, pero tenía una calidad bajita en era horrible. cuanto a procesamiento y también en cuanto a materiales, es decir, las Wii se rompían súper fáciles, los mandos también, pero tenía mucha innovación. Y tenía todos los accesorios Sí. que luego la Switch ha heredado también, que no tienen otras. ¿Sabes? Que si el volante, que si la pistola, que si la A caña ver, de pescar, sí que las que si tienen. la raqueta, eso Tú te sí. puedes comprar un set de volantes de Play 2 o perdón, o de Play 4, pero te cuestan 200 pavos. Claro, pero es como muy Accesible. específico y van aparte. Es decir, tú no te compras el Mm, volante de la Play y lo usas con el mando de la Play. claro. Tú aquí usabas el mismo mando y lo integrabas en estructuras Sí. que no valía para nada, porque funcionaba igual, pero como que te daba ese realismo, ese meterte más dentro del juego, que de repente tu raqueta, que tú es un mando fuera una raqueta. Bueno, la Wii tenía esa interacción con el sensor. Entonces tú hacías un movimiento con la mano y tirabas los bolos, la raqueta, lo que fuera, la espada en el Y lo de los Zelda. vuelos era horrible. Bueno, Siempre iba para el otro lado. pero eso también lo tuvo, lo empezó a introducir Microsoft con Kinect, que era también como Sí, una cámara es y verdad. jugabas con minijuegos con la cámara. Y PlayStation también tenía algo parecido que era como Eye, ¿no? PlayStation Eye No o... me acuerdo, pero yo con PlayStation sí recuerdo los Invisimals, Ah, sí, que eran como realidad aumentada. que era de realidad aumentada, que era el CD, y luego tú a la PSP, esto Sí. era de PSP, le enganchabas como una camarita para ver en realidad aumentada los... que yo eso también lo tuve. Mm. Como está lleno de armario. Sí, a mí me suena De más. la Creo PSP. recordar que eran un desarrollo español los Invisibles. Sí, Sí. puede, De puede cuando ser. PlayStation desarrollaba en España. Pues justo Nintendo iba como liderando las sobremesas en cuanto a volumen de mercado, Ujú. aunque ya no iba tanto a los jugadores que jugaban de manera más intensiva, que eso se quedaron más como en PlayStation. Microsoft también apuntó mucho a ese tipo de jugadores. Y Nintendo también ganaba en la parte de consolas de portátiles, porque Joder. no hemos mencionado, pero bueno, después de la Game Boy Advance, Game Boy Advance SP, la Nintendo DS de Dual Screen, la Yo Nintendo creo que la 3DS, DS fue revolución también. claro, vendieron muchísimas DS es de unidades. Dual Screen. Dual Screen. Oye, estoy yo con las siglas, estoy enterándome de un Y montón de 3DS cosas. porque veías el 3D y además Dual Screen. Bueno, el 3D era horrible. Pero también fue una innovación Sí, sí. tecnológica. Y digamos que Nintendo se la pega con la Wii U, que la Wii U fue una Buah, consola con una tablet integrada en el mando eso era horrible. que no supieron explicar mucho, que parecía como si hubieses hecho como la PlayStation Pro, pero no supieron explicar que era una consola nueva. Decidieron heredar el nombre para arrastrar a la gente que tenía la Wii, tuvo muy pocas ventas, una campaña muy mala y digamos que supuso casi la ruina de Nintendo. Y entonces es cuando surge la Switch. Que obviamente ya sabemos que tampoco es una consola que tenga una calidad increíble porque los periféricos se rompen, hay problemas con las pantallas, pero son baratas. Y al ser baratas han llegado también a un mercado muy amplio, con la promesa de Nintendo de que sean un lugar seguro para jugar a juegos para toda la familia.
Y PlayStation y Microsoft deciden orientarse más hacia un público adulto, público que juega juegos online, juegos cooperativos, Sí, competitivos. porque la PSP tampoco es que fuera una consola espectacular. No, es verdad que la segunda PSP, porque hubo dos, la PSP y luego la otra PSP, La Vita. la Vita, PS Vita, eso es. La PS Vita no era mala, solo que tampoco tuvo demasiada Sí, pero que acogida. tampoco tenía tantas mejoras. Es decir, ¿qué diferencia había entre la PSP y la Vita? Sí, había mejora. Una pantalla más grande y luego los mandos. Los juegos también tenían Sí, mayor pero calidad, pero no llegó a... yo no llegué a... No, yo tuve la PSP porque no tenía dinero para comprarme la PlayStation 3, creo que era, la de aquel entonces, y yo quería jugar al Final Fantasy, el de las misiones, el que tiene un botón que es como, no sé, el Tactics, es Type otro. 0, no. Puede ser similar al Type 0, Crisis Core, De Final Fantasy 7. ese, ese, que como no podía jugarlo, pues me pillé la PSP para jugar solo a ese juego. ¿Sabes? Que es como... Bueno, yo creo Y que luego, pues también, al final, pues tuve, sí, que tuve el Invisimals y alguno más, pero como que no tengo buen recuerdo de ella. Simplemente como plataforma de paso a luego ya la Switch, que la también, Switch sí que la cogí con muchísimas ganas. también te digo que yo creo que desde la PlayStation 2 en adelante, siempre me he comprado una PlayStation de manera cautiva porque solo salían Final Fantasy en PlayStation. Ya. Porque el Final Fantasy 7, 8 y 9 salieron para... No, mentira, el 9 no. 7 y 8 salieron para PC. Yo los jugué en ordenador, los tengo Ujú. originales en ordenador, en las cajas y los CDs. Y el 9 no. Y el 9 lo jugué en la Play 2, que me compré Final Fantasy 9 de Play 1 y lo podía jugar en la Play 2. Algo te iba a decir porque el 9 es de la 1. Desde la 1, sí. Pero la Play 2 te permitía jugar juegos de la Play 1. Sí, algo que ya no vuelve a pasar casi nunca. Con PlayStation no, porque han ido cambiando los ecosistemas. Pero luego me compré la Play 3, la Play 4 y la Play 5 solo por jugar los Final Fantasy. Ya que es una movida también, comprarte solo consolas por un juego. Sí, por una saga. Sí, sí. Pero bueno, parece que Square Enix ha decidido Bajarse dejarla del burro. de la exclusividad y salir multiplataforma. El 22 de enero lo confirmaré. Que estoy Eh, esperando. ¿Tú recuerdas como algún juego de cada una de las generaciones que hemos mencionado que te haya marcado? Por ejemplo, de PlayStation y Nintendo. Yo de la Game Boy Ajá, diría Pokémon. Primera saga de Pokémon. vale. Fue como el primero que, pues los Mario, Wario y todo eso es como que les dediqué horas, pero fue como el primer juego así diferente que tuve, el Pokémon azul y luego el amarillo que estaba dentro de la tarjeta pirateada, pero el Pokémon azul me quedaría. Pequeño inciso, ¿Sí? que si no habéis escuchado, tenemos un episodio al completo de Pokémon. No Ah, es solo, verdad. no solo de los juegos, sino también de lo que es la saga. Entonces, bueno, recomendación para la gente que nos haya escuchado. Aquí podemos, en esto que hay en Spotify de recomendar un capítulo, hemos recomendado capítulos de otra gente, pero podría poner recomendar nuestro propio Pues capítulo. yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Se puede? Mm. Lo intento cuando lo suba. Y luego de la Play 1, uff, como que tendría que poner en una balanza porque estoy entre dos. Estoy entre el Final Fantasy 8 y el Final Fantasy 9. Porque tu primer Final Fantasy fue el 8. El primero mío fue el 8. Entonces yo el 7, todo el fandom, por así decirlo, del Final Fantasy, que normalmente suele venir del 7, Ujú. yo no lo viví. A mí me regalaron en el 97. eh, sí, cuando me regalaron la consola, me la regalaron con el Final Fantasy 8. Pero yo creo que entonces sería el 98. Puede ser el 98. Mm. Porque en el 97 salió el 7, creo. Pues entonces sería el 98. Mm. Sí, sé que además lo tengo como muy marcado porque fue en Benidorm y demás.
y fue el 8. Entonces, claro, el 8, al ser mi primer Final Fantasy y ser mi primer videojuego de, de la Play, ¿sabes? Como que para mí tuvo muchas cosas y creo que el 8 como que siempre se le echa de menos. Como que todo el mundo siempre habla del 6, del 7, del 9, pero nunca se habla del 8. Y a mí el 8, yo qué sé, a mí es un juego que me gusta mucho. eh, Toda esta historia de los Sith, ¿no? Y demás. Entonces, pero claro, al que más horas luego dediqué fue al 9. Yo tengo una anécdota del 8. Digamos que para mí el 7 es el juego como de la generación de PlayStation que más me marcó. También el Dragon Ball Final Bout, que parecía que era de pelea. De Nintendo, diría que de Legend of Zelda Ocarina of Time, 100%. Eh, De Play 2, pero del Final Fantasy VIII tengo una anécdota. Como yo jugué, anécdota. anécdota. Como yo jugué tanto al 7, y ya Sí, explicaremos en otro episodio cuál es mi vínculo emocional con el 7 y mi puerta a los videojuegos. te liaste con Tifa. No. Ah, Y aunque soy más del Team Iris, polémica. Em, yo soy Team Red. Furro Nanaki, time. Nanaki. Pues el 7 me generó, bueno, me voló la cabeza. Y el 8 yo lo viví, no sé si conoces un canal de videojuegos, canal de televisión de videojuegos que se llamaba C2 puntos, No, que era de canal satélite digital, televisión de pago en aquel entonces. ni me, Eh, ni me suena. entonces, yo recuerdo que ponían el tráiler del Final Fantasy VIII en japonés en los anuncios, como lo que antes en Telecinco ponían videoclips de música. Sí, Pues en este canal de videojuegos ponían trailers de videojuegos que estaban en desarrollo. Y el mismo tráiler del Final Fantasy VIII en japonés, con los personajes haciendo la misión de Dulce, creo que se llamaba el pueblo. sí, La primera en la que ocurre el desembarco. Y sí. pues recuerdo ese vídeo de verlo cientos y cientos de veces, de estar mirando y como querer que saliese ese juego, que se vean los personajes estilizados, Hombre, adultos, o es que si sea, tal tienes que cual, comparar a los nivel de colores, calidad visual el 7 y el 8 era una fantasía. El pelo de Squall para y de mí, Seifer en la intro a nivel artístico, el 8 es brutal. es bestial. A nivel Y los historia, guardianes de fuerza, creo que el 7 le gana, pero es verdad que el desarrollo fue bastante accidentado. Y de Play 2, yo te diría que el juego que más me marcó fue seguramente el Final Fantasy X, que, chuta. que es bastante redondo en cuanto a arte, a historia, gameplay, mitología, No sé si me estética. gustó más el 10-2 o el 10. A mí el 10-2 me conecta más con mi fan de Sailor Moon, porque creo que es puro Sailor Moon Hombre, llevado al las Final Fantasy. bestias feras. Las esferas son Sailors todo el rato. A mí es que del 10 lo que no me gustaba nada era el Blitz solo. Me Bueno, parecía la cosa más absurda del es muy mundo. FIFA. Sí. Pero es verdad que con el 10 me ocurrió lo mismo que con el 8, que tuve como hype. Entonces era algo que en aquel entonces no había tanto, porque no Claro. había tanto, no, bueno, no había tanto, no había YouTube, no había No. ver vídeos, no había conferencias, no había Ujú. Nintendo Direct. Entonces, lo poco que te llegaba, como te llegase un contenido promocional, yo consumía videojuegos a través de revistas, era como yo me informaba. La Nintendo Claro, Acción, no hemos y hablado de esto, pero la Nintendo Acción, la Hobby Consolas, había yo era de también hobby consolas. Micromanía de ordenador. Yo esas revistas las tenía todas, porque me era la manera de consumir Y demos, que te y, venían CDs con y demos. juegos completos. Yo juegos completos no. Bueno, Pero del, las demos del sí. canal de televisión del que yo te hablo, de este canal que se llama C2 puntos, estaba en el número, en el dial 14. Tú Bueno, el podías, día 14 pues lo pondrías tú ahí. no, no, venían fijados. Mm. Tú podías, mediante el módem, conectarlo a tu ordenador y descargarte juegos por internet. Voy a mirar en qué año es esto, porque esto es Es una fumada increíble. arcaico. Y tú podías como descargarte juegos que ellos regalaban por internet. En el momento que internet te conectabas por modem, el te, Sí, te, 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 sí. te, 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 Qué te, horror. por favor, Que nadie te llamara al fijo mientras te conectabas a internet. efectivamente, pues te Qué podías fuerte descargar aquello, juegos. ¿eh?
Entonces fue como lo precursor de los juegos, de la descarga de juegos. Em, Pues yo es que de la Play 2 creo que también. De la Play también fui muy fan de los Spyro de Dragon, de los Ratchet and Clank. Era muy de ese estilo porque me recordaban un poco al Mario. sí, ¿Sabes? Al final eran como Crash plataformas, Bandicoot. Crash Bandicoot, ¿sabes? Como que me recordaban un poco al Mario a nivel de plataforma, porque claro, Mm. como yo no había jugado porque había ido a casa de mi primo a jugar, pero yo no tenía esas consolas. Y luego creo que después de la PlayStation 2 ya tuve la PSP, que el que más recuerdo es el Final Fantasy Crisis Core, que a lo mejor tuve otro que me gustara más en aquella época, pero es el que recuerdo. Y creo que ya la siguiente, como que tuve un desencanto de consolas durante un tiempo que además también coincide, que creo que lo hemos hablado también cuando hablamos de Pokémon y de Digimon, de época universidad, de no tener tiempo, de primer trabajo y demás. Y yo creo que la primera consola que me compré yo con sueldo mío ya de trabajando fue la Nintendo Switch, que fue cuando yo me he reenganchado Ujú, a mundo consolas, porque yo entre Play 2, PSP y Nintendo Switch como que no tuve nada ujú. entre medias. Vida adulta. Play 3 sí que me llamaba, pero como dices tú, solo por los Final Fantasy. Play 4 lo mismo, Play 5 lo mismo. Y luego sí que cuando ya me convenciste, entre comillas, de pillarme la Xbox, la Serie X, que la verdad es que le estoy dando un uso estupendo. Con el Game Pass, mucho mejor. Pero como que tuve parón y la Nintendo Switch me hizo reconectar, también me hizo reconectar con infancia, porque empecé a jugar otra vez a los Pokémon, que llevaba años sin jugar, y algún otro juego que ahora mismo no, como que no recuerdo. Y algo que fue para mí muy importante es que en la Nintendo Switch pude volver a jugar a los Final Fantasy. Claro. Al 7, al 8, al 9. Y al 10. Ahora. También se puede al 10. Ah, eso Al no lo he 12. visto. Sí. ¿Sabes? El Como que, 13 es el único que todavía no han vuelto a reeditar en ninguna otra plataforma. claro, porque yo jugué al 8, 9, 7, 10, 10, 2, el 11 que fue el online, esta horrible idea que Mm. tuvieron, el 12 puede ser el de Van, En sí. El de el 12, el 13 ¿cuál es? El 12 es el Mega Play 2. El 13 es el de Lightning. Lightning. No, creo que ese ya he jugado después cuando me has dejado Te lo he otro. dejado yo para el Xbox. Claro. Ese salió para el Xbox 360 y los hemos jugado de nuevo en las Xbox Series X. Sí, Pero no ha salido en otras plataformas el 13. Salió en las que ya salió originalmente, que fue Xbox y PlayStation. claro. Pero no han hecho una reedición para la Switch 2, que estaría Claro, y genial. entonces ya el resto solo he jugado cuando he estado contigo y hemos jugado en la Play, o ahora pues que vuelven a salir un poco Mm. en ya la cabezonería esta de dejar de... Es que nunca he entendido el nicho de solo para tu consola, que sí que haces, que obligas a la gente a comprar tu consola, pero creo que el nicho de mercado ahora ha cambiado tantísimo que es mejor multiplataforma ahora mismo, tal y como están las cosas. Sí, yo creo que es como un intento de cuando la propia compañía no consigue desarrollar juegos propios originales, llega a acuerdos con otras desarrolladoras para que lo saquen solo en su consola, de manera que simulan el modelo de Nintendo, ¿no? Que es Claro. este modelo de cautividad absoluta, porque tú sabes que si te compras una consola de Nintendo vas a poder jugar a juegos que no vas a jugar en ningún otro lugar, nunca jamás. Ujú. Porque es algo que Nintendo ha construido desde hace muchísimos años y se han mantenido fieles a esa filosofía. Yo de mis juegos favoritos de la GameCube te diría que a lo mejor el Phantasy Star Online 2, que es una reedición de la Mega Drive, en un juego que se puede jugar en cooperativo y también en online.
Es que lo de los juegos online... Yo jugué mucho a World of Warcraft en ordenador, que no estamos hablando tanto de los juegos de PC, pero también tuve mi época de PC, fue por esa Es que a mi época. PC me da una pereza. Creo que solo Eh, jugué en la época de los Age of Empires. Que jugué al 1, al 2 y al 3. yo jugué mucho Age of Empires 2, Age of Empires. Pero yo jugaba yo. Yo jugaba con gente. How do you turn this on? Ujú. Y tenías un coche que disparaba. Me sabía los códigos y todo. Yo jugaba online. ¿Tú no juegas con códigos? No, nunca me ha gustado mucho hacer trampas en los juegos. Pero no son trampas. Trucos. Claro, pero si te dejan usarlo en el juego oficial, Eso que he crujido así en mi tobillo. que no son trampas, son trucos, pues como cuando tú ahora vas al Pokémon, metes un código y te dan una Master Ball. No es ¿Es un exactamente truco? igual, No, no es un truco. Son cosas que han puesto los desarrolladores ahí. pero rompe la mecánica del juego. Ah, eso es otra cosa. Y dejas de disfrutarlo. Pero no, yo lo disfrutaba muchísimo. Disfrutas el momento, pero luego con los simoleons en los Sims. La generación de dinero, vale, te construyes la casa que tú querías, pero luego ya dejaba de tener sentido el mando a mi sim a trabajar, lo esclavizo, vuelve, recoge dinero. Oh, claro, mi sim vive como una persona rica de verdad. Una persona rica de verdad tampoco trabaja. Es decir, es algo, lo que pasa es que no es nuestra vida de mierda de personas precarias que necesitan trabajar. Pues igual, pues yo estaba jugando con los vikingos y de repente tenía un coche fantástico que disparaba misiles y se cargaba a todos los demás. Pues es que es algo científico, diría yo. Claro, un avance. Es un avance tecnológico. Yo he avanzado a una era y los otros están en la era de hierro todavía. Es su problema. De Play 3, te diría que en el Final 13. Yo en esa época jugaba menos también, la verdad, porque fue como el inicio de mi Vida etapa adulta. de vida adulta, de trabajador, de emigrar, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí estábamos centrados en sobrevivir. De todos modos, tenía la ilusión de poder jugar un poco de vez en cuando a la consola y tenía la Play 3. No tuve la Wii, como ya dije. De Play 4, pues diría que el Final Fantasy VII Remake. Cierta tendencia. De Play Qué 5. horror de demo. De Play 5 te diría que el The Last of Us. Porque en realidad, como los Final Ay, no, Fantasy. pero hay zombies. Sí, pero Pero bueno, me asusta. en realidad el The Last of Us, el inicial fue en la Play 3, pero en la Play 3 no me gustaba nada y lo acabé vendiendo, confesión. Porque me parecía demasiado difícil una parte y a mí no me gusta cuando me quedo bloqueado en un juego durante días. Me parece que es un suplicio, ya la vida es difícil y sufre, porque tengo que sufrir en un juego. No digo hacer trucos, pero ¿Ves? How do you turn this on? Y hubieras invocado un coche fantástico que dispara a los zombies en The Last of Us, y pues de ahí no se cae. de ahí no se cae. Pero sí que creo que es importante las opciones de accesibilidad y dificultad para que cuando de repente un día tienes mucho cansancio y no estás consiguiendo pasarte esto, tú bajas un Y no te poquito la apetece dificultad. meterte en una mierda de esas de las que jugáis, Ana. Un besito, Ana. Y tú, de esos, los juegos estos que le mando yo, Craft, o cómo se llaman, Los los juegos juegos estos tranquilitos, que no valen para hacer nada, que que sí, solo construyes cosas y haces cosas, no matas de ni chill. peleas ni haces nada. Bueno, pero este juego está muy Pues bien. esos juegos, ¿cómo se llaman? Juegos tranquilos. No, tienen un nombre. ¿Cómo se llaman? No me acuerdo ahora cómo se llama. Ah, pero sí tienen un nombre. Yo se los mando a Ana siempre por Sí. Instagram. Y de Switch es complicado. Te diría que el Zelda Breath of the Wild me parece un Mira, cambio no puedo. importante. El Animal Crossing también Yo he me... intentado que me gusten los Zelda. Te juro que lo he intentado. Es que no puedo. ¿Por Con los qué? mundos abiertos. Pero los Yo mundos necesito abiertos solo saber, son de los últimos dos Zeldas. yo necesito saber dónde tengo que ir. Por eso me gustan los Final Fantasy. Porque están bastante... Porque son lineales, Son pasillitos. que hay partes no lineales y tienes mundo, pero te sale una estrellita en el sitio donde tienes que ir. Sí, te da Pues un si no poco de me foco. pierdo. Claro, es que me pongo por el mundo Pero los Zelda, desde siempre, no siempre han sido mundo abierto porque no existía el mundo abierto, y pero nunca han sido lineales. Siempre podías
Exactamente, es lo que quería decir. Siempre ha habido, porque yo me acuerdo del de la Nintendo, Super Nintendo, el Zelda este, yo nunca me lo pasé porque había una parte en la que no sabía dónde tenía que ir, pero yo me divertía. Era un niño. Pero no te lo has pasado, eso no importa. Pero también te digo que el 95% de los juegos yo no me los he pasado. ¿No? No. Porque sufro este síndrome que yo juego un juego hasta que me aburro. Y cuando me aburro, por mucho que lo intente, ya no puedo seguirlo jugando. ¿Sabes como cuando Sí, sí, a mí también me pasa, pero yo qué sé, los Final Fantasy te los has pasado todos. los que tengo, sí? Y los que no tienes no, porque no has jugado. Mm, efectivamente, pero, a ver, me los he pasado todos. Hombre, el 7 te lo has pasado. El 8 también. El 9 también. 10 y Sí. 10 2. Pues fíjate, mira, el 9 creo que siempre lo dejo en el enemigo final. ¿Por qué? Y me aburro. Porque la historia del 9 mola hasta ahí, luego ya. ¿Y la materia? ¿No has No, luchado contra la materia? la bola, ¿no? Sí. Sí, hasta ahí llegó. Pero no, no No, sé. pero ese no es el final. Ese es el que está en el otro lado. Pues igual no Tú me vas a acuerdo. donde Hades, a la forja de Hades has llegado. No me acuerdo. Oye, muy mal. Esto, para cuando hablemos de este juego más en serio, hay que ponerse las pilas. Es decir, y Em, mejor el Final Fantasy el 9. 10 sí, el 10-2 también, creo. El 10-2, el 10 el final es lo peor. El 10-2 creo que también lo he acabado. El 12 no me lo he pasado del todo. No. No. Es que las mazmorras me aburrían un poco. Y las invocaciones no me gustaron nada. Me gustaba la parte ambientada en los signos zodiacales, pero no me parecía. ¿Y has jugado a estos pero con trucos? No, no Yo, juego con trucos. ya, pero Los no son trucos son la vida trucos, real. es accesibilidad. ¿Tú sabes lo bonito que es volverte a jugar el Final Fantasy VII, Ah, sí, sí, sí. pero No, teniendo todo el dinero perdón. del mundo, sin batallas y simplemente para Sí, disfrutar de sí, la sí, sí, sí. historia? En las reediciones me los he jugado todos Joder, así. mejor. Eso sí. Hombre, y teniendo todas las habilidades y todo, No, y de y, repente en y, lugar. y, y de repente convocar a caballeros de la mesa redonda 5 veces seguidas y matarte al ente Omega así, en un plus. Pero yo conseguí, esto sí que es mérito, Caballeros de la Mesa Redonda, los chocobos azules, En el verdes, negros original, y dorado, sin trucos, todo en el original. Yo conseguí todas yo, las materias en el original. yo también. Eso sí. No, pero yo al último ente no le conseguí matar. No, ¿te refieres a arma rubí o a arma esmeralda? No, el siguiente, están esos dos. Arma última. El peor de todos, que es 3 horas de pelea. A ver, arma última puedes matarlo completamente de manera opcional para conseguir el arma final de Cloud, No la sé, espada final. había uno, Había uno que era subacuático, que solo este podías sí, derrotarlo en 19 minutos, y arma rubí, que salía del desierto. ese también. El otro, el que se movía por el aire. Pero para mí ese es el más fácil de las tres. No, Sí, arma pues a lo última. mejor es que hay Que otro. lo persigue y te A lo mejor es que hay un cuarto y no me estoy acordando. Bueno, el cuarto es arma Había, diamante, que spoiler, lo matan con el cañón de Yunong no, cuando pues está en hay otro, Midgar. que yo invocaba 4 veces a los caballeros de la mesa redonda y eso no se Hay movía. cuatro armas. Arma diamante lo matas en la historia. No, Arma pues, última es opcional, pero pues voy a accede al arma buscar final cuál de era. Cloud. Arma rubí, que está en el desierto, Me y lo arma miro para esmeralda. cuando vayamos a hablar en Esto serio de fricada este total juego. que no sé si alguien. Bueno, sí, cuando hablemos del juego lo podemos profundizar en esto. El Final 15 me lo pasé, un poco ya por pasármelo, pero no me pasé los DLC. Que también hablaremos, o yo creo que ahora al cerrar un poco cómo ha cambiado los videojuegos, ¿no? Que ahora ya no hay ningún juego completo, sino que hay DLC, expansión, pase de batalla. Entonces, para poder pasarte la historia completa de un juego necesitas que pasen 2 años, no he perdido el interés, 250 euros, porque te has comprado la edición especial coleccionista con una cosa exclusiva digital, más todos los pases y ampliaciones que te cuentan la historia del juego de verdad. Era última. La última, sí. Y entonces el 15 me lo pasé, pero sin los DLCs. Y el 16 no me lo he terminado. El 16 me aburrieron un poco la cantidad de escenas cinematográficas. Creo que el desarrollo de personajes y demás está Ujú. genial, pero perdí el interés. Ya, es que yo creo que eso me pasa mucho últimamente. A mí siempre me ha pasado con los juegos que no llego a terminármelo la mayoría. Eh,
Mira, un juego que no he mencionado, pero que diría que es de mis favoritos de la Switch, también el Xenoblade Chronicles 2, Ay, me encanta. que es un juego que tiene una historia increíble, un gameplay increíble. Creo que con más calidad gráfica también sería la bomba, en plan Sí. 4K. Yo jugaba en Y, la Switch a los tres. y lloré con el final del 2. Ah, mira, justo yo tenía una pregunta que estaba al final, pero que te la voy a hacer ya, Venga. porque va a este rollo. Uy, eso ha sido el ratón. ¿Dónde lo había puesto? Aquí al final. Y era, ¿cuál fue la primera vez que un videojuego te generó un sentimiento? En plan, miedo, tristeza, mm, eso porque tú jugabas al Space Invaders, al Hmm. Tetris, y te podían generar como mucha frustración de, de que te maten. Pero rollo de ver algo y que te genere como un sentimiento, que te remueva ahí un poco el corazoncito, Pues a ver, miedo a Resident Evil en la PlayStation. Resident Evil 2, jugarlo pues que se en daba la mucho PlayStation de mi miedo. primo, que ya contaré una historia en el Cuando, próximo episodio de Final Fantasy y mi ah, primo. Un saludo a mi primo Carlos, que no creo que nos escuche, pero bueno, igual le paso el episodio cuando cuente la sí. historia. Y tristeza, recuerdo un juego que se me ha ido el nombre ahora de la cabeza, de la Xbox, que fue desarrollado por los creadores de Final Fantasy, que de Ujú. hecho lo tengo en físico, que cuando Xbox 360 decidió el apostar por el videojuego japonés, contrataron al equipo de desarrollo de Final Fantasy y sacaron un RPG que Ahí también hemos jugado mucho a los Dragoon o algo así era. de Legend of Dragon Mm. de PlayStation 1, sí. Espérate que lo voy a ir buscando mientras. Pues yo mientras si quieres os cuento el mío, Vale, porque va muy otra vez, que parece dale. que somos un poco monotema, y no somos monotema, que para eso vamos a tener monotemas. Pero Final Fantasy, Ajá. en el Final Fantasy 8, el momento Edea Ujú. y la lanza de hielo Sí, que la lanza cuando Irvine va a matar a Edea, que tienes una misión en la que Irvine va con su francotirador sí, a matar a Edea y lanza el ahí fue como, ¡buah! ¿Sabes? Como que quien más me generó sentimientos en Final Fantasy VIII fue Edea, que para mí era como, ojalá poder jugar con Edea todo el resto del juego, ¿sabes? ya. Que era lo más. Que de hecho en algunos mods que hay puedes usar Edea. Que por eso también me gusta mucho como rejugar a estos juegos, pero con modificaciones rollo, tienes esa idea de personaje durante todo el juego, Mm. que mola muchísimo poder hacer eso. Y en el 9 momento Vivi, en general, con cualquier momento de Vivi. En el 9 me sirve como que ese sentimiento de no pertenezco, no pertenencia, de buscar quién eres y demás, como que toda la historia de Vivi me parecía como muy redonda. Sí. A ver, lo que pasa es que yo ahí todavía me costaba conectar emocionalmente con. Era un poco peque para. La conexión emocional con esos juegos la tuve por mi experiencia con el videojuego en el mundo real, no mi conexión con la historia de ese juego. Con el que yo estaba pensando antes, que no me acordaba el nombre, se llama Lost Odyssey, que es un juego en el cual los personajes son inmortales y entonces van como viviendo muchos años y va muriendo gente y entonces hay una parte del juego en la que muere un personaje y recuerdo de llorar. Y ese juego lo jugué en casa de un ex, él tenía la Xbox 360 y jugamos el juego juntos. Y me acuerdo de llegar al final del juego y llorar. Y creo que fue la primera vez que lloré con un videojuego. Más adelante he llorado con alguno más. El 10, Sí, el saliste 10. al final del 10. Sí, pero, pero no me generó, es decir, me generó tristeza, pero no tanto como para llorar. Y un poco para acabar con el repaso este cronológico,
Nos quedaba como más la generación actual, que estamos ahora ya como viviendo un cambio de generación, yo creo, entre la Play 5 y la próxima, que ha sacado la Play 5 Pro, la Xbox Series X, Series S, la Switch 2, que es un poco intergeneracional en realidad, y, y como los videojuegos salen ya como un servicio o dentro de un servicio con suscripciones. Entonces, bueno, ¿qué opinas de que ahora ya no compras juegos, sino que te suscribes a servicios que te permiten jugar y luego pues desaparecen del catálogo? ¿Cosas que te gusten de ese tipo de servicios? Claro, yo lo que me gusta es poder tener un catálogo de diversidad de juegos muchísimo más amplia en el que puedo probar juegos que si no los tuviera ahí probablemente no los jugaría. Porque yo hay muchas veces que entro en Game Pass y digo, ay, mira este juego, me lo bajo para probarlo. Y he descubierto auténticas maravillas a raíz de eso. Pero que ese juego, si lo hubiera visto en un anuncio o en tienda o en lo que sea, no me lo hubiera comprado. Entonces, esa es como la parte positiva. Y luego la parte negativa, que lo veo en general con los juegos en digital, Ujú, es que tú no tienes los derechos sobre el juego. claro. Entonces, si de repente la plataforma cae o deja de dar ese servicio, tú te quedarías sin los juegos. ¿Qué es lo que pasa? Que entiendo que tal y como están las cosas, no vamos a vivir eso. Pero puede darse el caso, A ver, por un lado, tú adquieres una licencia de uso del juego claro. y si el juego requiere de una conexión online, pues puedes vivir que de repente no tenga soporte, ni tenga servidores, ni entonces de repente tu juego se queda en la experiencia de lo que viviste, que es diferente a cuando un juego tiene una historia y es individual y demás, que ahí yo Ujú. creo que va a ser raro que no puedas volver a jugarte a un Final Fantasy VII que tengas digital en la Switch, que no te lo puedas jugar en la Switch 2 o posteriores, ¿no? Porque al final la gente va a querer como ir trasladando su librería, aunque esté dentro de un ecosistema, a otros lugares. Ujú. Para mí, eso tiene la misma parte positiva que tiene para ti, de pruebo cosas nuevas, cosas que a lo mejor no invertiría tiempo o dinero en Claro. comprarme, pero que de repente los juego y me echo 80 horas a este juego y digo, El wow, Príncipe de Persia, el Príncipe de Persia, el el roguelike, último, el último, me generó un enganche sí, sí. bueno, pero fue un enganche bueno que disfruté mucho, me lo pasé Y varias ya. veces, pero me quedé con un muy buen sabor de boca y es Mm. un juego que recomendaría a mucha gente. Y la parte negativa de este sistema de juegos digitales y demás es lo que comentaba antes, ¿no? De los Season Pass, las temporadas, los eventos limitados, que te obligan un poco a mantenerte todo el rato al día con el juego. Y hay una cosa que a mí tampoco me parece mal del todo, que es la parte de las skins, que es como 100% estético y fanservice, y que te sirve para personalizar algunos de Sí, tu los experiencia de juego. tu experiencia del juego, pagando un poquito, pero no cambia ni el gameplay, ni tienes mejoras sobre el resto de jugadores, ni demás, ¿no? Que creo que con el último Pokémon Leyenda ZA, si no te compras el DLC, la mitad del juego no existe, porque es bastante diferente en la gente que jugamos al DLC de la gente que no lo tiene, porque tienes un montón de Pokémon, Sí. mega evoluciones y demás, que pierdes, ¿no? Que se queda un poco a la mitad. Y yo siento que cuando un juego te lo compras sin el Season Pass, sin las expansiones y sin todo esto, si esa era la idea original de los creadores, que el juego completo fuese esto, cuando no te compras esos extras, te quedas un poco con la sensación a media. Mm. Yo es el primer juego que me compro, yo creo, que una expansión. El Pokémon El Pokémon, Leyendas sí. Z. Mm. Em, Y, y luego también a nivel de experiencia, a mí es que me siguen gustando más como toda la parte de juego individual. ¿Sabes? Como que no entiendo personalmente. Me gusta, por ejemplo, mucho ¿cómo se llama? El que yo elegí un nigromante. ¿El Diablo? Ese me gusta, pero como que siento que es un juego que es más interesante jugar con gente. Ujú, sí. Y yo jugar con gente como que no.
Pues alguna vez hemos jugado y contigo, pues contigo me lo paso bien y es echar el rato y a la vez charlar contigo, pero como que no me conectaría a jugar con gente que no conozco de nada a ningún juego, A mí lo que me porque me ocurre da mucha pereza. es que me parece complicado coordinar las agendas y las prioridades vitales de gente con la que jugaría. Y entonces juego unas partidas online con alguien, contigo, o con Alberto, o con otros amigos, pero si no se establece como que jugamos este día a esta hora y se repite, me es muy complicado Claro. jugar un juego online. Entonces, los disfruto, pero no me engancho de la misma manera que me puedo enganchar en un juego individual, que va Claro. un poco más a mi ritmo, me engancho, los juegos y llega un punto en el que me canso. Estableces tus límites, tus Mm, tiempos, tus cosas. Además, yo soy muy de cuando pillo un juego, juego mucho a ese juego hasta que me canso o lo termino y empiezo con otro. Al principio del Game Pass era como jugar a 10 juegos a la vez, porque ya, era así, yo. Ahora ya no tanto. Como que pierdo, el otro día lo estaba hablando con una amiga, con Lindsay, que, que me quería pasar un Shiny, un Pokémon Shiny, y era como, ay, conéctate. Y digo, ojo, es que llevo sin conectarme al Pokémon desde que estuve en el hospital. ya. ¿Sabes? Y porque fue rollo también contigo para ver y demás, pero como que ya no le doy tanta. Es decir, juego, pero ahora estoy en un mood en el que como que me da pereza y me pasa mucho que cambio entre Switch y Xbox. Como que ahora he vuelto a Xbox, estuve con el Digimon, luego me paré del Digimon, empecé con el Pokémon en la Nintendo, ahora he parado el de este y me he ido a Xbox, que estoy con el Eden Zero, una maravilla, qué maravilla el Eden Zero, por favor. Hacía mucho tiempo que no me enganchaba tanto un juego y que no lo bebía tanto. Es que este juego, si tengo que elegir juego de Xbox ahora ¿Sí? mismo, probablemente por ahí encima de el Digimon estaría el Eden. Bueno, tendría que jugarlo Es cuando lo que, termine. no, ya me lo he pasado. Bueno, cuando termines de exprimirlo. No, ya he parado. Ah, bueno. He parado porque las batallas es decir, me he pasado el juego al 100%, estoy como en la partida más, y en la partida más tengo como de 8 categorías, 4 al 100%, pero es que hay dos, que es que las batallas de las misiones secundarias me tiró casi una hora con cada batalla. Y eso que tengo al personaje subidito ya. He descubierto que si cambias de personaje hay personajes que hacen más daño. Que eso es algo que no sabía, porque como siempre usan los mismos. ¿Sabes? Uso de ataque directo. Y me ha enganchado muchísimo. Me encanta la forma que tiene de adaptación, de historia, de todo. También una cosa a destacar es que es del mismo estudio que Fairy Tail. Yo soy mega fan de manga anime de Fairy Tail y este anime bebe mucho y me ha enganchado también al nivel historia porque yo quería ver el anime, pero el anime ha parado y este juego es que hace prácticamente el arco entero eh, es decir, hay algo más, te lo han dejado como el juego preparado para que haya una segunda parte, pero yo creo que ha llegado hasta donde llega el manga, pero falta un trocito ahí que me ha quedado Como de ahí. cierre. Sí, y tiene un crossover interesante, que no voy a desvelar por si alguien juega. A Vale. ti te lo he desvelado Sí, yo porque ya lo sé. lo viviste en directo de yo De la emoción, sí. gritando de no me puedo creer esto. Entonces, como que, claro, y son juegos de una persona, jugar sobre una persona, Una historia definida. historia definida. Este, sorpresa, es bastante mundo abierto, pero cuando seleccionas una misión te dicen hacia dónde hay que ir. Y algo bueno que tienes es que puedes correr rápido desde el principio del juego. Ya. Que eso en Final Fantasy en estos hay veces que me estresa hasta que consigues la moto, la nave, el no sé qué, Ya.
Sí, o que no puedes coger la montura hasta la mitad del juego. Claro. Sí, sí, sí. Y en este obtienes monturas, hay 4 monturas, pero es que desde el principio puedes volar. Y volar, y voló. Entonces me ha gustado mucho. Y creo que como... ¿Dirías que es tu recomendación Sí, de este podcast? sí, Vale, de recomendación de capítulo, Eden's Zero. Tanto el anime como... Bueno, Fairy Tail va incluido ahí, ¿vale? vale. Yo mi recomendación, hemos estado recientemente en el Museo del Videojuego en Oxo y a pesar de que yo creo que estaban varias cosas en reparación por la época que era justo también época festiva, mucho día de vacaciones de por medio. Menos mal que aprovechamos y fuimos en horario escolar, porque madre mía. Sí, y aún así había bastante peque. Sí. Yo recomendaría, nos sirvió bastante para hacer el repaso de diferentes generaciones de videojuegos, toquetear un poco, jugar, mirar y demás. Si no habéis estado, Jugar a juegos rarísimos japoneses sí, la parte de arcade, en los que el objetivo es llegar a poder jugar, sí, más que poder jugar. la parte de arcade es curiosa porque es verdad que tienes acceso a máquinas de arcade japonesas, literalmente en japonés. Entonces, bueno, pues ya el llegar a iniciar la partida en sí es un juego, sin tirar de traductor. Ujú. Y yo creo que es algo que está guay para ir así un ratillo que tengas. Son un par de horas de visita. El precio no está mal, teniendo en cuenta que puedes jugar a prácticamente todos los juegos. Así que nada, esa se queda un poco mi recomendación para toda aquella persona amante del videojuego. Y luego hay un sitio de Yosas y de sitios de comer muy ricos por ahí cerca. Que eso sí, decir, no. Yo siempre voy a decir, si os apetecen recomendaciones, ponerlos en comentarios. Muy bien. A ver si alguien nos comenta algo. Porque creo que la única que nos ha comentado una vez ha sido Silvia. Sí, Que contestamos ahí. sí, 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 sí. Comentarnos, por favor. Nos gusta leeros. Y yo creo que quizás podemos hacer un poco de spoiler de lo que va a ser el próximo episodio, El próximo. los próximos, Adiós. que van a estar numerados y coincidirán quizás, puede, con el número de episodio, con Ajá. el número de ese juego en la saga a la que pertenece. Es decir, este es el capítulo número 6. 6. Pues el próximo será el capítulo 7. El siguiente será el 8. El El siguiente el siguiente será 9, el 9. Y el siguiente será el 10. Y el 10 2. que igual... Por dar una pista así tocha. Si no lo quieres desvelar por completo, que puedes hacerlo. No, 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 vamos Pero a creo, dejarlo. porque creo que llevamos hablando todo este capítulo también de ello. Vamos a dejarlo un poco ahí y que se lea entre líneas, que yo creo que es bastante obvio. Y yo creo que por hoy terminamos aquí. Vale, pues nada, un placer. Eh, creo que es muy interesante, ¿no? Este recorrido de... A mí sobre todo me gusta ver el cómo van evolucionando las consolas y cómo cada vez hay como más diversidad, más acceso, como que decías tú en un momento, ¿no? De democratizar el tema de las consolas, que hemos salido del nicho Ujú. friki Sí, nuestro, que yo creo que nos han marcado muchos videojuegos, no por ser mejores o de mayor calidad, sino porque éramos diferentes y nos hacían movernos a mundos donde podíamos crecer y demás, ¿no? Además, muchos juegos eran de persona solitaria, va descubriendo amistades, ujú, creciendo, sí, ¿no? Entonces, creo que el perfil de persona que antes jugaba videojuegos estaba pues, algo más dentro de lo que pueden ser perfiles como el nuestro, pero ahora pues creo que se ha abierto mucho y con toda esta democratización hay juegos sumamente diversos, desde los de no hacer nada, como digo yo, como los de craftear y tener una tienda sí, para vender cosas, o otros pues más de simuladores de shooters, todo, simuladores, sí. el simulador de que eres una cabra, Hay es muy narrativos, fuerte. sí, bueno, y paloma, y gato, y es decir, hay juegos narrativos también que yo creo que simplemente, yo creo que ahora mismo los videojuegos muchos compiten con cualquier tipo de ocio y entretenimiento y
muchas veces decides si ver una serie, jugar a un juego, ir al cine, ir al teatro, leerte un libro, al final es tu tiempo de ocio y yo creo que casi están al mismo nivel en cuanto a accesibilidad, Sí, a que cualquier tipo de persona, cualquier perfil entre, incluyendo también juegos de móviles, ¿no? Que no hemos mencionado, pero que también sí. han supuesto, ¿no? Los juegos de móviles y los juegos de redes sociales, el Farmville y todo esto, fue como el primer videojuego de una generación mayor que nosotros. El juego de la granja del Claro, Facebook. pero es que se jugaba, no sé si mi abuela, pero te aseguro que mi Sí, madre y sí, mis tías todo el jugaban al mundo. Farmville. Entonces, también fue a lo mejor su primer contacto con un videojuego al que Sí, jugaron. El Candy Crush, es decir, hemos el dejado un Snake de montón de los juegos Nokia. casuales, que son juegos casuales que hay gente que juega de manera muy intensiva. No Bueno, yo he de reconocer que el Candy Crush puede ser la perfectamente, palabra del día, todo ese tipo de juegos, hay gente que juega a diario y no consideramos un perfil gamer, pero está jugando videojuegos. claro. Sí, yo de hecho del Candy Crush he de decir Bueno, que lo tuyo el Candy Crush es... ya lo puedes poner en las imágenes estas que publicamos de post. sí, Te mando una captura vale. de... Es muy fuerte porque a mí me mandan correos, he llegado al 8400. Estoy entre el 0,0001 de la población mundial. De personas más adelantadas o Sí, avanzadas que hemos llegado a ese nivel. a niveles de Candy Crush. Sí, es muy fuerte, se me va mucho. Es que juego todos los días. Ya, ya, sí. Es que bajo y a nada que tengo que esperar 5 minutos a la fisio o a lo que sea, me pongo a jugar. Es muy fuerte lo mío. O me relajo, o estoy viendo una serie y estoy jugando a Candy Crush. Es muy fuerte, es muy fuerte. Yo espero que el episodio no haya quedado muy disperso, porque también yo creo que nos hemos... No, pero yo creo que ha habido un guión, nos hemos Una saltado pequeña cositas del guión, estructura, sí. pero creo que la estructura los hemos seguido bien. Y nada, lo de siempre. Muchos likes, mucho amor, mucho compartir. Seguidnos en Spotify, Sí, que eso ayuda luego para bueno, en cualquier plataforma donde nos escuches, eh, que nos sigan. ponernos un mensajito, un me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, que me llegan Claro. así como de amistades, de os escucho, muy bien. Vamos a hacer una cosa. Si has escuchado este podcast, ponnos en respuestas, ya sea en cualquier plataforma digital que estés escuchando esto, o en el post de Instagram, el emoji de un mando de consola Vale, o de un joystick. A ver si la gente lo escucha hasta el final. muy bien. Porque a lo mejor hay gente que se pone los primeros 15 minutos y dice, ay, yo no lo he escuchado. No sé. No creo que haya gente. Así. Sí, habrá gente así que diga, este tema no me interesa, lo entiendo. O gente que de repente nos descubra y este sea su primer episodio. ¿Te imaginas? Sí, también. Entonces, a esa gente que nos sigan. Free Queer. Si has llegado hasta el final del Arroba, episodio. arroba freequeer. Muy bien. Y nada, que muchas gracias por estar ahí y por darnos feedback por privado, que ayuda muchas veces Eso es. a saber cómo editar luego cosas y que se oiga bien y que mejoremos poco a poco. Muy De bien. aquí ya no se llaman Un grande, ¿no? Ondas. Eso, un Un ondas. Ondas, ¿no? ¿Te imaginas? Se imagina. Onda indie. Onda vital. Queremos el onda vital. Honda Civic. Patrocinador. Ay, Perfecto. sí, si nos estás escuchando y perteneces a alguna empresa que nos quiera patrocinar, escríbenos. Sobre todo si eres cacaolat. Quiero patrocinio de cacao. Arroba cacaolat. Pues 40. Bueno, sí, eso es una fantasía. Final. Pues nada, con esto, hasta la próxima. Besitos. Chao, chao.